Hola, con este podcast nos introducimos en Franz Kafka. En primer término, leo el gran inicio de su obra, El proceso. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue arrestado una mañana sin haber hecho nada malo. Todo un tema, sobre la ambigua relación entre la moral y lo judicial, o lo legislativo, ¿no le parece? Gran dilema también para Max Brod frente a la decisión de publicar lo que Kafka pidió ser destruido. ¿Traicionó Brod a Kafka? Leo la carta. Querido Max, mi última petición. Todo lo que se encuentre entre mis cosas, en estantes, armario, escritorio, en casa y en la oficina o en cualquier otra parte y que llegue a tu conocimiento, sean diarios, manuscritos, cartas propias y ajenas, dibujos, etc., debe ser quemado sin dejar nada y sin leerlo. Lo mismo harás con todos los escritos o dibujos que poseas o que tengan otros. ¿A quién se los pedirás en mi nombre? Que se comprometan por lo menos a quemarlas ellos mismos. Firma Franz Kafka. También hubo un dilema legal que duró 50 años acerca de publicar o no los diarios, manuscritos, dibujos y cartas de Franz Kafka que se mantuvieron en una caja de seguridad en Israel. ¿Es inmoral mantener ocultas las obras de arte? ¿O la decisión es judicial? Kafka, el inexplicable, nació en la Praga del Imperio Austrohúngaro, actual capital de la República Checa, en 1883, en el seno de una familia judía y adinerada. En la Universidad de Derecho alemana de Praga conoció a Max Brod. Su amistad surgió durante un debate sobre Nietzsche, según está registrado en los diarios del propio Brod. Brod fue el primero de los dos que se hizo famoso. Kafka, siempre más ambivalente respecto a su trabajo literario, le resultó complicado publicar su obra. En cambio, Brod siempre estuvo involucrado en la obra de Kafka. Creyó que debía conservarse hasta el último fragmento. Y bueno, y después está toda esta leyenda de que si lo que se publicó después de la muerte de Kafka realmente había sido trastocado, ¿no? Trastocado por el propio Brod. Walter Benjamin diría, qué extraño que Kafka tuviera un amigo así. Cada día, cuando termina de estudiar, Kafka se pone a escribir pensamientos, cartas, diarios, relatos breves. En 1912 decide escribir una novela. Solo escribió 3. Quedaron inconclusas, ninguna publicada en vida. Por eso en el taller no vamos a leer estas novelas. El proceso, El castillo y El desaparecido, mejor conocida como América. 9 años antes de morir entregó un extracto de El proceso a un periódico sionista de Praga. Lo tituló Ante la ley. Le recuerdo que este es el primer texto que discutiremos en el taller. Ante la ley es una parábola de la novela El proceso. Parábola significa comparación o semejanza en la cual se precisan asuntos morales. Es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Ante la ley es en esencia un relato simbólico, es decir, una parábola, o una comparación basada en una observación verosímil. Veamos primero que no se puede resumir una parábola o cuento de Kafka de 2 páginas, Ante la ley, porque cada palabra abre una infinidad de posibilidades de interpretación. Cada texto de Kafka supera los análisis de los textos sobre Kafka y además en mucho menos espacio. En Ante la ley hay un guardián que protege la puerta de entrada. Un hombre procedente del campo se acerca a él y le pide permiso para acceder a la ley. Así empieza la historia. Pero si conoces un poquito a Kafka, de antemano, aunque no hayas terminado de leer el relato de 2 páginas, sabrás que Kafka no permitirá que el campesino acceda a la ley. Porque es Kafka. El guardián le dice que ahora no puede pasar,
quizá más adelante, porque la puerta siempre permanece abierta y el campesino intenta mirar más allá. El guardián le dirá que intenta entrar a pesar de su prohibición si quiere, pero que detrás de él hay otro guardián y luego otro y otro, cada uno más poderoso que el anterior. El campesino piensa que la ley debe ser accesible a todos y en todo momento, pero decide esperar a tener permiso y así consume su vida. Cuando ya está en las últimas, ya anciano, se atreve a preguntar, ¿cómo en todos estos años nadie ha solicitado la entrada más que él? Ningún otro más podría conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo está reservada para ti. Ahora me iré y la cerraré. Con esta respuesta del guardián, gritada al campesino, para asegurar que la oiga a pesar de su estado de decrepitud, acaba la historia. Para comprender un poquitito planteo lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién decide, quién juzga y de acuerdo a qué criterios que este relato ante la ley de Franz Kafka es lo que llamamos literatura? ¿Quién dicta las leyes con las cuales se dictamina la esencia literaria? ¿Quiénes son los guardianes? ¿Será que solo creencias y presuposiciones sostienen un sistema de leyes? Un sistema de convenciones tan frágil como un artificio. Veamos. Usted lee ante la ley de Franz Kafka. Intenta comprender el relato. Traza caminos de interpretación sin tomar en cuenta que la lectura es singular al igual que la escritura. Pero usted intentará encontrar la verdad, es decir, la verdadera, absoluta y universal interpretación. Pues le tengo una noticia. Su esfuerzo solo lo dirigirá a reinterpretar su propia interpretación. Es decir, usted creará la escritura físico-mental de la escritura. Igualito pasa con las leyes. ¿Qué quiere decir el autor? A ver, preguntemos. ¿Que interpretamos las leyes para entender los hechos? No se puede acceder a la ley porque la ley no se puede oír o tocar. Está ahí para ser descifrada. Su verdad es inaccesible porque solo está ahí para ser interpretada. Parece que el texto de Kafka, entonces, pudiera ser una especie de apología de la derrota ante la imposibilidad o posibilidad de justicia. Es ante la ley. La ley, todo es texto, es decir, lenguaje que debe interpretarse. La posibilidad de acceso a la ley está ahí, la puerta está abierta, hay un guardián. Pues todo esto simboliza que cada interpretación de una misma ley es infinita. Muchas interpretaciones ante una misma ley. Es evidente que ante la ley es una historia de ficción. Por ficción entendemos una realidad separada de nosotros mismos. Esto hace que podamos suponer un paralelismo entre la ley y el lenguaje. La ley no es más real que la literatura, sino distinta a la literatura. En el entendido que a la literatura la colocamos en el parámetro de la no verdad y que a la ley le otorgamos un estatuto de verdad. Pero ambas son lenguaje y por tanto arbitrarias. Y por tanto están abiertas a la interpretación. Nada es distinto de la literatura porque todo es texto, todo el lenguaje. Y todo el lenguaje está en un plano distinto del hecho real, que está constituido por eventos y no por palabras. Para Kafka, ¿será que el origen de la ley es una fábula, es decir, literatura, un artificio, una nada, un vacío para ser interpretado? Todos estamos sometidos y confrontados ante la ley, parece decirnos Kafka, mediante el campesino y el guardián. Pero fíjese, entre ellos no hay confrontación. Las leyes y sus infinitas interpretaciones quizá sean las que confrontan a la humanidad. La ley rige y abandona a la vez. La ley vigila sin vigilarse. Los guardianes no vigilan nada porque las leyes no son vigiladas. Las leyes y los guardianes vigilan a los ciudadanos, eso sí, pero no a sí mismas. Porque los millones de interpretaciones de la ley es un vacío de objetividad.
Las puertas están abiertas, como abiertas están las leyes ante las interpretaciones. Las leyes no tienen leyes para ser interpretadas. La ley de las leyes no está prescrita, parece decirnos Kafka. Y también parece decirnos que la ley se aplica al abandonarte, es decir, al estar fuera de la ley. Aplicar la ley es presuponer que se está fuera de ella, si no, ¿cómo se aplicaría? Entonces parece que ante la ley, el relato de Kafka, nos muestra la forma pura de la ley como nada, solo un infinito de interpretaciones donde la verdad, la objetividad, no existe. Y si no existe, es nada. Pensemos si la vigencia de la ley está en conflicto con las interpretaciones. Cada ley parte de un punto cero para ser interpretada, igual que los textos literarios. Fíjense, mantiene con los ciudadanos una relación de abandono. Ahí está el pobre campesino abandonado por la ley, afuera, haciéndose viejo. Sin abandono no hay leyes. Qué paradoja, ¿verdad? Qué parábola. Este es Kafka. Dijimos que Ante la ley fue publicada en vida de Kafka como historia corta, pero además está incluida, entrecomillada, dentro del proceso, la novela El proceso. Es una parábola que el sacerdote de la prisión le cuenta a Joseph K. para resumir la situación del propio K. en el proceso. Está siendo acusado y no sabe de qué. Ante la ley, este relato de Kafka, por tanto, es una aporía. La ley es inaccesible, porque la puerta está abierta, porque está abierta solo para él. Detrás de la puerta hay un infinito de guardianes, pero no hay nada. El origen de la ley está oculto al final de ese infinito y no es nada. Todas estas posibilidades resultan irresistibles para nosotros, nosotras, lectores, lectoras, interesados en analizar y desmontar paradojas, en deconstruir conceptos. Volvamos al texto. Un hombre de campo en búsqueda de la ley desea acceder a la misma entrando por una puerta. No obstante, el guardián de la misma se lo impide diciéndole que no puede pasar en ese momento. El hombre pregunta si alguna vez podrá pasar, a lo que el guardia responde que es posible, pero no ahora. El hombre espera por años. El hombre no intenta hacer daño al guardián para acceder a la ley, sino que espera hasta la muerte. Justo antes de morir le pregunta al guardián por qué, si bien todos buscan la ley, nadie se ha acercado a la puerta en todos esos años. El problema quizá que plantea Kafka, de nuevo, es ¿cómo se puede entrar a algo que está abierto? La respuesta puede ser que precisamente porque está abierto es imposible entrar, porque algo que está abierto no tiene entrada. Tal vez solo podemos entrar en aquello que está cerrado y cuya puerta puede abrirse. Nadie puede entrar a la ley porque está totalmente abierta y nosotros estamos fuera de ella. El campesino está fuera de ella y pasan los años. No hay ley prescrita para la ley. No puede entrar. Ve un resplandor y van pasando los años. El guardián, el primer día que llegó, le dijo: aquí adentro si entras hay otros guardianes como yo nada más. El guardián nunca le pegó, ni lo torturó, ni amenazó con matarlo si entraba. La relación con la ley, como sugiere Kafka, es aquello que a la vez nos incluye y nos excluye, nos protege y nos abandona. Nos abandona porque no entendemos cómo entrar a las leyes y nos incluye porque solo está destinada para nosotros. La ley kafkiana es el imperio de una forma sin significado. Puede ser un decreto, un acuerdo, un tratado, un informe. Cualquier cosa puede ser y no ser ley al mismo tiempo. Cualquier cosa que se le antoje a alguien en este imperio de leyes no legisladas como leyes, y todos estamos afuera, fuera de la ley. El punto en el que está el campesino en la puerta sin poder hacer otra cosa que ver pasar los años y volverse de alguna manera una víctima de esa forma sin significado, un estado de excepción.
Lo que sucede con el guardián es que él no se pone del lado del campesino, ni dice que también tiene curiosidad por saber lo que hay ahí adentro. El guardián no quiere saber nada. El campesino no puede saber nada. Sean bienvenidas y bienvenidos al universo kafkiano. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.